Listo, profe, ya estás grabando, ya puedes iniciar sin ningún problema, mis estimados compañeros. Profe Jairo, ¿está hablando? Es que no se escucha nada. No tienes Ok, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora Okay, sí, profe, buenos bien días, pedacito. apreciados estudiantes. Muchas gracias por la espera en este anhelado CIPA, que todos pues deseamos se lleve de la mejor manera. En el día de hoy estaremos acompañándolo el docente Germán Andrés Noguera y quien les habla el docente Jairo Chaverra Serna. Una cordial bienvenida a todos. Seguidamente les voy a compartir más o menos cómo va a ser nuestra agenda para que con base a ella pues vamos participando de tal manera que podamos avanzar de una manera más, digamos, más efectiva. Por favor, me confirman, ¿me están escuchando? Lo escuchamos, doctor Jairo. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a tener el registro de asistencia. Ahí les acabamos de compartir en el chat el link de registro de asistencia. Por favor, se registran. Vamos a hacer un resumen rápido, breve, conciso de lo que es la guía de la actividad y la rúbrica para esta etapa 3. El resultado que se espera, que espera el curso con esta formación, cuál es la competencia que debemos adquirir o que pretendemos adquirir. Haremos un breve también recorderis de las actividades individuales y colaborativas que debemos cumplir, presentar. Entre ellos nos hablan de un resumen ejecutivo, tener bastante claridad de que el resumen ejecutivo es relacionado a la importancia de la planeación estratégica y un mentefacto que vamos a desarrollar de la empresa MIPYME que hemos seleccionado en la etapa 2. Haremos una pequeña reflexión, luego el compañero, nuestro docente Germán, nos va a apoyar con los modelos utilizados para el diagnóstico empresarial, algunos de estos tipos de modelos, y él tendrá la oportunidad de explicarnos algunos de ellos que considere, teniendo en cuenta que son muchos y que ustedes en la explicación se van a dar cuenta cuál podría ser el que ustedes se inclinarían, ¿no? También hablaremos de unos referentes y contenidos bibliográficos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Estos, además de estar en el sílabo, están en el foro de la etapa 3, que son aquellas herramientas bibliográficas que nos ayudan a apoyarnos en los contenidos. Y terminará el profe Germán con unas conclusiones de aprendizaje. Que sean todos bienvenidos. Como les dije, estoy Jairo Chaverra y está el profe Germán como docentes que los acompañarán en este desarrollo. Inicialmente se espera que utilizando la herramienta del mentefacto presentemos entonces un análisis situacional de la problemática que se presenta en la MIPYME que hemos seleccionado. Y básicamente el segundo, digamos, como objetivo fuerte de este CIPAS y de esta actividad es que conozcan algunos modelos estratégicos que se han aplicado para diagnosticar las organizaciones. En este caso, la que ustedes han seleccionado en la etapa 2. Bueno, mis apreciados estudiantes, en el trabajo individual es importante entonces conocer qué es la planeación estratégica, cuál es la importancia, y ustedes de eso presentan un resumen ejecutivo. Más tarde le contaremos si es necesario qué debería tener el resumen ejecutivo. Y también vamos a presentar un mentefacto basado en la empresa, en la MIPYME, que ustedes, como acabé de contarles, seleccionaron en la etapa 2. Es importante conocer que además de la responsabilidad individual, tenemos una responsabilidad de participar en la estrategia de trabajo grupal. Este trabajo grupal entonces se va a desarrollar con el consolidado de los aportes que cada uno ha presentado en el foro. Recuerden que si bien ustedes tienen oportunidad de reunirse por otros medios, como grupos que ustedes forman, como chats
como algunos grupos de Skype que usted mismo forman, es importante tener en cuenta de que en el foro colaborativo debe quedar las evidencias, porque se ha presentado que muchos estudiantes en la retroalimentación final se dan cuenta de que ellos no subieron ningún aporte o ninguna evidencia que confirmara pues que ellos hicieron aportes al trabajo final. Solamente hacen el trabajo individual, pero de la parte final no se conoce nada, y finalmente aparecen reportados en una tabla o en una portada de contenidos. Entonces es importante tener en cuenta de que el debate se debe hacer es directamente en el foro, aun cuando ustedes se reúnan por otros medios. Entonces, el trabajo consolidado grupal va a consistir en que cada uno hace su aporte. Es importante que además de nosotros definir el resumen estratégico, el resumen ejecutivo de lo que es la planeación estratégica y un mentefacto, hacemos una propuesta de qué método de diagnóstico empresarial consideramos nosotros que el que nos llama la atención o consideramos que es importante tenerlo en cuenta para que se aplique en la empresa. Así como en la etapa 2 nosotros propusimos cada uno una MIPYME, ¿cierto? Que en ese caso era una MIPYME privada, y que ojalá no fuera pues una MIPYME que tuviera toda la información en la web, sino que nosotros pudiéramos hacer el ejercicio. En esta etapa 3, continuando con la MIPYME que seleccionamos en la etapa 2, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno, además de haber hecho su resumen ejecutivo y el mentefacto, debe proponer uno de los modelos que más tarde el profe Germán nos va a conocer. Entonces ya ustedes se reúnen finalmente y en grupo dicen o seleccionan, este es el modelo con el cual el grupo se identifica y el que va a aplicar para desarrollarlo en su MIPYME. Y ya habíamos realizado una DOFA y una matriz Pestel. Entonces lo que hacemos acá es hacer un cruce, que ahora más tarde que el profe Germán nos explique el modelo DOFA, usted va a tener un poco conocimiento más de cómo se debe ampliar eso, tanto el DOFA como el Pestel, ¿cierto? Esa es como la etapa inicial. Bueno, recordamos que tenemos una agenda, que la agenda dio inicio el 19 de marzo y esta agenda va hasta el 15 de abril. Entonces también es importante repasar y reconocer y tener claro lo que nos dice esta guía y esta rúbrica, ¿cierto? Entonces recordamos que empezamos el 19 de marzo y estamos el 15 de abril, o sea que ya llevamos aproximadamente casi 10 días. Entonces aquí muy clarito nos dice la actividad individual. Cada uno, como les dije ahora, entonces realiza la revisión de los contenidos, presenta su resumen ejecutivo y elabora su mentefacto. Y en el debate académico propone de manera argumentativa cuál considera que es el modelo que podía aplicar a la empresa. Y como evidencia grupal, debemos ingresar al foro, ¿cierto? Donde vamos a consolidar los aportes que hace cada uno de nosotros, y de ese debate seleccionamos el modelo, crearemos una carpeta que se llame una carpeta, ¿cierto? Que sea grupal, y esa carpeta grupal, que es la que vamos a subir comprimida, vamos a subir una sola carpeta por grupo, no vamos a subir cada uno una carpeta, sino una sola carpeta por grupo, comprimida en formato zip o WinRAR, el que la persona que el grupo haya decidido que es el que va a enviar la información al foro de evaluaciones y seguimiento. Y todos debemos procurar que esa información que se va a enviar sí contenga la información, que es que la matriz Pestel, digamos, actualizada, la matriz DOFA, con los ajustes que el profe Germán nos va a indicar más adelante, y un documento Word donde se argumente el modelo estratégico que se ha seleccionado, y a entregar eso en las fechas que sean indicadas. Ya sabemos que el curso, esta fase empezó el 19 de marzo y va hasta el 15 de abril. Bueno, continuando con nuestra exposición, hemos llegado entonces a conocer lo que sería la actividad inicial y actividad colaborativa. Llegamos entonces a una pequeña reflexión. ¿Qué entenderíamos por modelo diagnóstico para formulación de estrategias? ¿Quién puede participar? ¿Quién considera que entiende
por modelo diagnóstico para formulación de estrategias. Como este es un círculo de participación, ustedes deben participar o tienen la opción de participar. ¿Quién nos da una respuesta a este primer punto de reflexión? Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Profe, buen día. Pues lo que yo entiendo es que debemos evaluar las necesidades de la empresa, también como sus falencias y como también la parte interna como tal de la empresa para así mismo generar el modelo, el paso a paso para realizar la estrategia. Qué bien, muy bien. Pertinente lo que estás diciendo, así es. ¿Qué otro compañero quiere participar en este primer punto de reflexión? ¿Qué entendemos por modelo diagnóstico para formulación de estrategias? Todos no, de a uno. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Pues lo que yo entiendo es que basado en unas, digamos, como en una problemática, se generan estrategias pues para crear como como para volver esos problemas una oportunidad. Correcto, entonces tú también lo has visionado bien. Nosotros debemos diseñar, ¿cierto? Una forma de cómo hacemos el diagnóstico, porque hay muchas maneras de hacer los diagnósticos. Cuando el profe Germán nos explique los modelos más adelante, vamos a profundizar. Entonces, esa es una estrategia de utilizar el diagnóstico de ese modelo para poder formular lo que tú nos estás contando, cómo se encuentra la empresa. ¿Y qué características debe tener el modelo para diagnosticar la formulación de estrategias? Que nos invita a la reflexión sobre las características que debe tener un modelo diagnóstico para la formulación de estrategias. Tutor, yo creería que dentro de las características es poder analizar como la situación actual de la organización desde la parte interna y también los factores externos. Muy bien, eso quiere decir que las empresas no son iguales, ¿cierto? Cada una tiene unas condiciones, entonces, qué bien. ¿Quién más quiere aportar a esta segunda reflexión? ¿Qué características debe tener un modelo diagnóstico para formulación de estrategias? Profe, las debilidades y las fortalezas de la empresa. Ok, muy bien. O sea que la empresa se caracteriza de una manera individual. Por eso ustedes cuando en la etapa 2 hicieron una caracterización, vieron su misión, su visión, sus factores internos, sus factores externos. Ustedes prácticamente individualizaron, describieron cómo es esa empresa. Entonces las empresas no son iguales, cada una tiene sus condiciones y dadas esas condiciones, lo que persigue, sus ambiciones, sus mismos recursos, el entorno interno y externo, como tú dices, lo lleva a formular una estrategia y esa estrategia está en el diseño de un diagnóstico. Aquel diagnóstico, el de uno seguramente no le podrá servir a la otra, ¿no? Qué bien, muy bien, gracias por la participación. Vamos a seguir entonces ahora con el Mentefacto. Ustedes regularmente han trabajado lo que eran los mapas conceptuales, ¿cierto? No sé si en otra oportunidad ya trabajaron el Mentefacto. El Mentefacto es un esquema, ¿cierto? Mediante el cual en una representación gráfica se estructura, se esquematiza un pensamiento. Por eso, semánticamente, Mentefacto quería decir el primero de la mente, pues el cerebro, lo que pensamos, y el segundo es los hechos. O sea, nosotros visionamos, plasmamos a través de una gráfica, digamos, lo que estamos visionando. Pero el Mentefacto debe tener digamos, una fase, unas composiciones, una caracterización. Nosotros en el mapa conceptual regularmente colocamos unos conceptos, un título principal, unos conceptos que tienen otro subíndice, o sea, otras, digamos, categorías, y los unimos a través de proposiciones. En el Mentefacto tiene una estructura un poco diferente, es una estructura de esquema un poco más, digamos, más avanzado, en el cual podemos visualizarlo, que en el centro, en la parte superior, podríamos tener el título, en la parte
central está como la idea de que lo que vamos a plasmar, según nos dice la guía, el nombre central de este mentefacto debería ser planeación estratégica, pero al lado de la MIPYME, ¿no? Entonces tenemos una categorización, unos datos que son supraordinados, o sea, que contienen los demás, que son exclusiones que si bien se relacionan, no están directamente ligadas con el título, unas que están, dependen, otras que no dependen. De todas formas, para profundizar, ahí les dejé una bibliografía donde ustedes se van a apoyar. Seguidamente les presentamos el esquema de un mentefacto. Como les decía, en el centro vemos la palabra concepto, que es donde se identifica, digamos, como el tema central. Hacia arriba vemos la parte supraordinar, que es la clase o tipo que contiene el concepto. A la izquierda vemos lo disordenado, o sea, las características esenciales, que son principales, y a la derecha las que, si bien se relacionan, no son directamente indicadas con el concepto central, o sea, que están excluidas, que son conceptos diferentes que pertenecen a la clase supraordinal. Entonces nosotros miramos cuál es la supraordinal, la que lo contiene, entonces está la que excluye es la que no contiene. Y hacia abajo están las que son dependientes infraordinadas, donde están las clases, subclases o subtipos que se derivan del concepto. Para entenderlo más, entonces tenemos acá un ejemplo en el cual se tiene como tema central lo que son las deficiencias en la estrategia de mercado. La supraordinada es que él depende prácticamente, las deficiencias en la estrategia de mercado dependen del estudio del mercado. Las deficiencias tienen que ver con los clientes, la publicidad, con el incremento o disminución de las ventas, las marcas, lo que son los canales de distribución. Eso serían las disordinadas. Y a la derecha tenemos unas que, si bien son relacionadas con mercado, no dependen del central, que serían las ventas. Y hacia abajo, las infraordinadas, ya teniendo en cuenta el concepto de mercado, las debilidades del producto, la ubicación inapropiada del punto de venta, la definición inapropiada del hay una interferencia, disculpen. Doctor Jairo, hay un micrófono abierto, de pronto le recomendamos a este estudiante que tiene el micrófono abierto, por favor, nos desactiva el micrófono porque todos tenemos el micrófono activado. Pero el problema es que hay el banco de descuenta, ¿no? Observemos quién es el compañero que tiene el micrófono. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Sí. Yo retiré 500 y ella me entregó 450. Claro, porque ya está ahí, te va a decir. Claro, porque es que el banco le quita el 5%. Cuando usted hace compra acá, el banco solamente quita el 5%. Cuando yo le entrego plata a usted, es el 10% de lo que vaya a retirar. Entonces, en ese caso, como usted va a hacer una compra acá, entonces solamente sería el 5% del mínimo. Sí, porque de 6 meses serían 50.000 por el millón. Y tendría que traer el resto para que complete los 2 millones. Muy bien, creo que lo hemos deshabilitado. Ustedes me pueden ver normalmente, ¿cierto que sí? ¿Me ven normal? ¿Continuamos? Sí, profe, sí. Muy bien. Señor. Ok, entonces para ello les traje también un mentefacto que tiene que ver ya con la etapa de nosotros. Hay una empresa que se llama Distribución SLB. Como pueden ver, en el centro tiene la planeación estratégica de Distribución SLB. Entonces la parte ordinada, la supraordinada, la infraordinada y la que es excluyente la pueden observar acá. Como esto va a quedar grabado, pues más tarde ustedes tendrán la oportunidad de analizarlo. Por ejemplo, yo acá dicen cómo se logra mediante un diagnóstico, identificación de organización, las metas, el plan de acción y seguimiento. Hay algunos que podrían decir que cómo se logra, entonces abajo escribirían los modelos, ¿cierto? Que más adelante el profe Germán nos va a contar para no hacer un adelantamiento de esto. Entonces sería una forma del mentefacto. De tener en cuenta de que el resumen ejecutivo es de la planeación estratégica y el mentefacto es relacionado con
MIPYME que hemos seleccionado en la etapa 2, que eso es un poco claro. Entonces, seguidamente le voy a dar el paso a nuestro compañero Germán para que él continúe con el análisis FODA y luego continuaré yo, profe Germán. Voy a cerrar esta exposición para que usted comparta la que tiene allá, o si quiere yo se la abro desde acá, usted me dirá. Bueno, perfecto, doctor. Si me la puede abrir desde allá, está muy bien. Okay. Bueno, primero que todo, saludar a los estudiantes del curso de diagnóstico empresarial orientado a la competitividad. Como docentes siempre estamos atentos a estar en contacto permanente con los alumnos, pues a través de los diferentes medios que tenemos, como esta plataforma, también a través de los foros, el correo interno del curso, incluso en algunos casos con nuestro número telefónico. Siempre la idea es que se haga ese trabajo. Una observación que hacía nuestro director William y que también lo mencionaba el profe Jairo, y es esa posibilidad de una participación más activa a lo largo del periodo de la actividad, porque es importante destacar que pues cada actividad tiene un espacio de tiempo importante, teniendo en cuenta su relevancia para la importancia pues de desarrollar la actividad en los tiempos establecidos, porque ¿qué nos va a ocurrir? Cuando nosotros dejamos para lo último, digamos, la posibilidad de participar, pues vamos a tener algunos inconvenientes, y es que es más difícil para el docente poder hacer una retroalimentación a tiempo. Por ejemplo, en los últimos 3 días de la actividad se da un porcentaje muy amplio de participaciones cuando ya deberíamos estar terminando ese proceso. De igual manera, el trabajo en equipo es muy importante teniendo en cuenta algo, y es que hoy en día en las organizaciones es de los temas que más falencias se presentan. Si bien nosotros a veces en nuestra vida académica logramos hacer trabajo en equipo, pues en la vida laboral a veces se dificulta. Por eso es tan importante aprovechar ese trabajo en equipo, lograr estimular a los compañeros para tener esa participación activa, y que cuando estemos ya en nuestras organizaciones, pues nos va a permitir tener, digamos, saber que vamos a tener que trabajar con personas que son diferentes, que muchas veces no tienen la misma afinidad en los gustos personales, en la forma de vida y en otros aspectos, pero que nos logramos encontrar y hacer sinergia para la meta. No sé si me están escuchando bien ahí. Estamos bien. Sí, profe, claro. Bien, le escucho. Sí, perfecto. Vamos a empezar a hablar un poco de los modelos estratégicos, como decía el profe Jairo. Claro que sí, agradezco mucho, pues profe. la Muchas gracias por el apoyo. La idea es que en el proceso que ustedes van a tener en esta actividad, ustedes van a tener que proponer un modelo estratégico que van a hacer en el desarrollo, digamos, de la pyme que ustedes han seleccionado, y van a proponer cuál es el modelo que van a seleccionar. Hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de modelos. Aquí vamos a explicar más o menos 4 o 5 modelos. Vamos a explicar el análisis FODA, que también ustedes lo encuentran en otras partes como la matriz DOFA o el análisis DOFA, y lo vamos a explicar aquí. También vamos a explicar otros modelos. Hay que decir que estos modelos, ¿cuál es la importancia? Pues estos modelos nos van a ayudar, digamos, con diferentes herramientas, primero para mirar cómo está nuestra organización, cómo nos vamos a enfrentar, digamos, en ese diagnóstico empresarial, para mirar las falencias, esas oportunidades, esas fortalezas, y también para hacer un camino muy seguro. Un pequeño comentario, y eso es importante para tenerlo en cuenta. Gran parte de la planeación estratégica en nuestro país, gran parte de las organizaciones hacen planeación, pero nos quedamos cortos en la ejecución. Por eso es muy importante que esta primera etapa, en lo posible, pues ustedes tienen pymes seleccionadas de su región. Qué bueno que en la mayoría de los casos tengan contacto con ellas, y que esta herramienta que es académica les sirva no solo pues para pasar el curso, sino que en muchos casos se vea reflejado en el mejoramiento y la potencialización de estas organizaciones que ustedes han identificado, y que en algunos casos pues puedan apoyar al beneficio de ella, ¿no? Es importante también porque esta etapa de diagnóstico es importante. Ustedes tenemos que tener en cuenta pues que estamos en un mundo que es cambiante, que cambia continuamente. La pandemia nada más nos mostró un escenario de cambio impensado en algunos sectores como la educación, pero fue un cambio muy drástico, digamos, en este caso, donde la UNAD
ya venía, digamos, con... No, la UNA fue de pronto la universidad que tuvo menos traumatismo como organización porque venía implementando un modelo que iba a este espacio, la utilización de todas estas herramientas digitales, de todas estas herramientas virtuales y que permitió que no tuviéramos contratiempo en el marco de pandemia. Antes, por el contrario, crecimos. Pero para muchas organizaciones del sector de educación todo esto fue traumático porque no tenían implementados modelos, algunas no tenían ese tipo de herramientas. Y eso es lo que le quiero decir. Estamos en un mundo que es cambiante y digamos que todo lo que vivimos, digamos, con el tema del COVID-19, pues nos ha mostrado que definitivamente las organizaciones tienen que estar preparadas para los cambios, tienen que estar haciendo estas etapas de diagnóstico y todo, por ejemplo. Entonces, el análisis FODA pues nos va a mostrar las fortalezas y las oportunidades y básicamente que permite alcanzar los objetivos de la organización. Es decir, estas fortalezas y esas oportunidades nos da como esas herramientas o son esos puntos fuertes y son los que nos permiten, digamos, o los que potencializan cómo podemos alcanzar esos objetivos de la empresa. Y las debilidades y las amenazas es lo que nos impide alcanzar esos objetivos, es decir, son esas barreras, son esos puntos que nosotros tenemos que mejorar en las organizaciones para que podamos, digamos, seguir avanzando. Por eso es tan importante este análisis, donde nos muestra en qué estamos fuertes, en qué estamos bien, pero en qué tenemos que fortalecer y en qué tenemos que mirar cómo nos potencializamos para no tener estas amenazas. Por eso este es un análisis que es importante y también es importante pues decir que las fortalezas son las capacidades y los recursos que permiten alcanzar los objetivos de las organizaciones. Un ejemplo es cuando ya está establecida una cultura organizacional sólida. Estos son aspectos muy importantes, una cultura organizacional sólida en una organización de los puntos que a veces es más difícil de consolidar y es un ejemplo de una fortaleza, un clima organizacional apropiado. Todos sabemos que al interior de las organizaciones se presentan diferentes dificultades y por eso un clima organizacional, una empresa que brinda condiciones para trabajar, una empresa que hoy en día va mucho más allá y es la búsqueda de la felicidad, una empresa que genera felicidad a los miembros que hacen parte de ella, pues es una empresa que garantiza un clima organizacional apropiado. Cuando tenemos una infraestructura y una tecnología actualizada, que es una fortaleza, les ponía el ejemplo de la UNAD en el marco de la pandemia, cómo ya ese avance que teníamos en materia de una infraestructura, de una plataforma sólida, de una serie de herramientas y de un modelo, pues fue toda una fortaleza que permitió afrontar un tiempo de crisis en la educación de la mejor manera y antes la universidad creció. Un sistema de gestión implementado y apropiado también que es muy importante y un personal comprometido con la organización. Como les venía diciendo, lograr que el personal tenga un compromiso amplio con la organización, lograr que nuestro personal tenga un clima organizacional adecuado y que sea, digamos, la organización que brinde también herramientas para la felicidad personal y el desarrollo profesional es muy importante y eso es una fortaleza. Esto hace parte del análisis interno donde también nosotros miramos las debilidades. ¿Y qué son esas debilidades? Pues son esas deficiencias, esas carencias que tenemos dentro de nuestra empresa y que nos llevan a condiciones no muy buenas. Entonces, por ejemplo, a veces unas prolongadas jornadas laborales. Algo importante que debemos tener claro es que, por ejemplo, cuando tenemos unas prolongadas jornadas laborales, pues esto hace que también en algún momento tengamos un agotamiento físico y mental y de que tengamos una insatisfacción en nuestro trabajo. Tenemos que tener un equilibrio entre nuestra vida laboral, entre las metas que tenemos a nivel personal, pero también entre la vida personal o la vida familiar. Y estas largas jornadas laborales pues van a llevar a eso. Y muchas veces cuando hay esas largas jornadas laborales es porque no tenemos procesos establecidos, muchas veces podemos ser ineficientes en nuestro trabajo o muchas veces hay sobrecargas en los empleos. Y todo esto hay que mirarlo porque es una debilidad que termina en contra del bienestar del talento humano. Entonces, por eso es tan importante revisar cuando se dan, por ejemplo, este tipo de debilidades. Una infraestructura física antigua, pues también hace que no trabajemos en las mejores condiciones. Nosotros, por ejemplo, cuando nos muestran ejemplos de las empresas que brindan mejores condiciones a los trabajadores, por ejemplo, Google, entre otras empresas, vemos que siempre hay una infraestructura física adecuada y acorde al momento que estamos viviendo. Y esa también infraestructura física pues tiene que mirar que hay unas condiciones de trabajo adecuadas y que permite incluso hasta unos espacios de descanso para nuestros colaboradores.
Cuando tenemos unas deficiencias en nuestras estrategias de mercado, deficiencias en la estrategia de almacenamiento, y así podemos analizar cualquier deficiencia que tengamos al interior o carencia al interior de la organización. Por ejemplo, cuando no tenemos un plan de bienestar laboral. Ese es un ejemplo claro de una deficiencia que tenemos. También en el análisis ya externo, empezamos a mirar lo que no está al interior de la organización, sino que está en nuestro entorno. Por ejemplo, las oportunidades, que son situaciones o condiciones favorables para la organización que se ubican en el entorno externo. Por ejemplo, la captación de clientes potenciales. Eso es algo que está en el ambiente externo y que puede ser, digamos, una posibilidad de crecimiento para nuestra organización. También la reducción de impuestos. Puede que, ustedes saben que tanto las administraciones municipales, departamentales o incluso al interior de la nación también se dan diferentes reducción de impuestos o condiciones favorables que pueden ser aprovechados. Por ejemplo, cuando hay descuentos en diferentes impuestos por el pronto pago, pues toda esta reducción de impuestos va a permitir, digamos, un ambiente favorable para la organización en el sentido que podemos disminuir carga tributaria o algunos costos de la organización. Cuando la legislación es favorable también, y volvemos al ejemplo de la pandemia, muchas empresas pudieron aprovechar los diferentes beneficios, por ejemplo, para contribuir al pago de nómina y demás que se dio en el marco de la pandemia. También cuando hay una apropiación de nuevos canales de distribución, también se puede aprovechar. Las alianzas con otras organizaciones también puede ser una oportunidad que se puede revisar. Nuevos aliados estratégicos también pues puede ser otro ejemplo de oportunidades que tenemos en ese análisis externo que podemos hacer. También las amenazas que tenemos y que son muy importantes tenerlas en cuenta, por ejemplo, la aparición de nuevos competidores. Estamos en un entorno cambiante donde continuamente aparecen nuevos competidores que pueden ofrecer los mismos productos de nosotros, más innovadores, mejores productos. Entonces, por eso también esos tipos de amenazas nosotros tenemos que estarla contrarrestando, digamos, con la innovación permanente. Los conflictos armados o políticos, nacionales o internacionales, es una amenaza. Ustedes recuerdan la afectación que tuvimos en el año 2021 con todo lo que fue la explosión social y que en muchos casos lograron la parálisis de las empresas en periodos hasta de un mes. Tuvimos el bloqueo, por ejemplo, yo que soy de aquí de la ciudad de Buga, pues tuvimos el bloqueo de la vía Buenaventura, aquí en este punto, encuentro de todos los caminos, y tuvimos un bloqueo muy importante por muchos días y que pues perjudicó, digamos, en los procesos de distribución y logística a muchas organizaciones, sobre todo las que estaban ligadas al comercio exterior. Entonces vemos como un ejemplo de conflictos armados o conflictos políticos, como en este caso que fue la explosión social, pues llevó, digamos, a una amenaza para muchas organizaciones. El aumento de las tasas de interés que lo estamos viendo ahora o la inflación también son aspectos que nos pueden generar una amenaza. El incumplimiento de proveedores, que ustedes pues también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de lo que ha pasado con la crisis de contenedores a raíz del COVID-19 y otras variantes, que se ha llevado a que tengamos diferentes procesos de incumplimiento, sobre todo en procesos de importación de materia primas y otros. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando realizamos este análisis tanto de factores internos como externos, los cuales pues, deben estar soportados, por supuesto, en datos y en evidencias reales que validen el ejercicio, se procede a la formulación de estrategias. ¿Qué van a permitir esas estrategias? Pues dar respuestas a partir de la relación entre los conformes, entre estos conforme pues a la siguiente ilustración, y aquí vemos las debilidades y amenazas, pero van a dar una variante que es la A, y es evitar que la debilidad favorezca la materialización de la amenaza, que es muy importante. También la combinación de debilidades y oportunidades nos va a permitir superar la debilidad para aprovechar esa oportunidad que tenemos. Fortalezas, amenazas, pues es contrarrestar las amenazas con las fortalezas que tenemos en nuestra organización, y las fortalezas, oportunidades, pues es aprovechar esas oportunidades a partir de la fortaleza. Este tipo de relaciones entre los factores internos y externos, los que nos van a ayudar es, como en el caso de la A, evitar que la debilidad pues Y cuando miramos un análisis DOFA, pues miramos como las oportunidades y cruzamos las variantes. Por ejemplo, en el caso de fortalezas y oportunidades, pues vemos, por ejemplo, cuando miramos promocionar el portafolio con base en la cultura de calidad y la infraestructura tecnológica disponible, negociar nuevos canales a partir de la calidad y el reconocimiento. Cuando cruzamos, por ejemplo, fortalezas con amenazas, puede ser la fidelización
de los colaboradores para evitar la deserción hacia los nuevos competidores, establecer oportunidades de mejora para evitar el endeudamiento por desperdicio de materias primas, reparación y sustitución de equipos. Cuando vemos, por ejemplo, cuando cruzamos debilidades con oportunidades, pues es fortalecer las estrategias de mercado para la identificación, captación de clientes potenciales y el ingreso de nuevos canales de distribución. Vemos, por ejemplo, el aprovechar la reducción de impuestos para invertir en el mejoramiento progresivo de la infraestructura física. Y cuando vemos el cruce entre debilidades y amenazas, pues vemos el replantear las jornadas laborales para evitar la deserción de los colaboradores, replantear las estrategias de mercado en la búsqueda de reposicionamiento de la marca y mejorar las condiciones de almacenamiento de materias primas. Algo muy importante en esta herramienta, los que la van a utilizar, esta metodología, es la apropiación de ella. Esta es una herramienta que permite de manera fácil, digamos, y muy práctica, pues hacer no solo el ejercicio académico, sino que en las organizaciones que ustedes dirigen, en las organizaciones que ustedes laboran, incluso a nivel personal, pues es una herramienta que nosotros podemos utilizar para identificar esas fortalezas, esas oportunidades que tenemos, esas amenazas y debilidades, y vemos cómo potencializamos nuestra organización, nuestra vida personal, y vemos también cómo contrarrestamos esas amenazas y vemos cómo fortalecemos esas debilidades. Entonces, es muy importante que tengamos esa parte. De igual manera, también es importante revisar también las 5 fuerzas de Porter, que es otro modelo estratégico, vamos a hablar, y luego vamos a hablar rápidamente de 2 o 3 más, para no extendernos tanto, pero para decir que ustedes, estas herramientas es muy importante, como les digo, que las interioricen y que se apropien de su utilización, porque cuando ustedes se apropian de ellas, pues también así como las van a proponer aquí para realizar el trabajo académico, pues la pueden proponer en sus organizaciones. Los que son emprendedores o los que dirigen organizaciones también las van a poder utilizar, y por supuesto también en su vida personal, porque muchas de estas procesos de planeación también lo podemos hacer en nuestra vida personal para seguir mejorando. Estas 5 fuerzas de Porter, que son Michael Porter en su libro La Estrategia Competitiva, son las 5 fuerzas que impulsan la competencia en la industria y definen factores para la formulación de la estrategia en las empresas. En este sentido, propone a los gerentes formularlas haciendo a la organización más rentable y menos vulnerable. Algo importante esta frase, es la esencia de la formulación de una estrategia competitiva, es relacionar una empresa con su ambiente. Y esto es muy importante porque las empresas de una u otra manera responden a un ambiente. Entonces, estas 5 fuerzas de Porter, pues es una herramienta importante que nos va a ayudar para el relacionamiento de nuestra organización con el ambiente. Entonces, es importante esa utilización. Es una herramienta que es muy buena para utilizar, y este modelo básicamente, que lo vamos a ver, pues se centra en establecer un marco para analizar cuál es la competencia dentro de un sector. En función de los resultados que obtengan en ese análisis se pueden crear una determinada estrategia. Es decir, esta herramienta nos va a permitir establecer un marco para analizar cuál es la competencia dentro de nuestro sector, y por eso es tan relevante, y por eso esta frase, que la esencia de la formulación de una estrategia competitiva es relacionar la empresa con su ambiente y por supuesto con la competencia. Aquí en estas 5 fuerzas pues vemos las variables de objeto de análisis. Entonces, el número de empresas identificadas en el mercado objetivo, la participación en el mercado con ventas por parte de los competidores, cuál es la cuota de cada competidor, la inversión en el mercado por parte de los competidores, los costos fijos, variables y el margen de contribución, las barreras de salida identificadas, los factores diferenciales entre competidores. Entonces es importante esa rivalidad que tenemos en esta fuerza, muy encaminada a mirar el ambiente y los competidores. También otras variables pues son en el poder de negociación con los proveedores, y es el número de proveedores que hay en el mercado, la participación o cuota que tienen los proveedores en el mercado, la capacidad de los proveedores para adquirir acciones integrándose a otras empresas, los factores diferenciales entre proveedores, las condiciones de contratación, canales de distribución, costos en el cambio de proveedores, y todas estas variables objetivo de análisis pues nos va a poder mejorar nuestro poder de negociación con los proveedores que tenemos actualmente.
También otra variable es el poder de negociación con nuestros clientes. ¿Cuáles son nuestros clientes reales? ¿Cuál es la cota de mercado con los clientes? ¿Cuál es la capacidad de los clientes? ¿Cuáles son las consecuencias de cambio de clientes si nosotros cambiamos un cliente? ¿Qué consecuencias nos puede traer? Los factores diferenciales de los productos y servicios, las posibilidades de adquirir productos y servicios sustitutos, canales de distribución apropiados, variación en los precios, conocimiento de los productos y servicios existentes en el mercado. Y todas estas variables, todo este análisis que hacemos, pues nos va a poder mejorar ese poder de negociación que tenemos con nuestros clientes. También la amenaza de nuevos competidores. ¿Cuánto debe invertir un nuevo competidor para entrar en el mercado? ¿Quiénes están en capacidad de invertir para entrar en el mercado? La barrera de ingreso, los productos de nuevos servicios, y todo esto conocerlo nos va a permitir tener claro cuáles son las amenazas si ingresan nuevos competidores. También es importante que tengamos en cuenta pues la amenaza de sustitutos, que es otra variable de análisis. Entonces son bienes o servicios identificados como sustitutos para satisfacer las mismas necesidades. Es decir, ese producto que yo tengo, ¿por qué puede ser reemplazado? Y un ejemplo, si yo presto productos en educación, por ejemplo, si tengo un colegio, ¿cuál es nuestra amenaza? Otro colegio, por ejemplo, que pueda ingresar, por ejemplo, con un valor agregado. Por ejemplo, si yo tengo un colegio que tengo una formación básica, pero llega a otro colegio con bilingüismo, por ejemplo, que tiene un valor agregado, entonces ahí puede ser, digamos, un tema, o sustitutos también. Entonces, ¿qué competidores que oferten los bienes o servicios sustitutos? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio de cliente? Los análisis de niveles de lealtad de los clientes reales, los canales de distribución, el acceder a sustitutos por parte de clientes reales y la producción de sustitutos. Esta es como la amenaza de sustitutos en este tema de las 5 fuerzas de Porter. También es importante, pues como conclusiones de lo que hemos hablado hasta ahora, pues digamos decir que el mentefacto pues constituye una herramienta pedagógica aplicada para el análisis ordinario en una situación problemática. El análisis FODA permite evaluar el estado de diversas variables de orden interno y externo para establecer acciones de herramientas de respuesta. Las 5 fuerzas de Porter, que nos va a permitir analizar factores externos de la organización, los cuales gozan en especial atención en materia de competitividad, y nos va a permitir identificar en el ambiente competidores, cómo está el comportamiento de nuestra fuerza de negociación con clientes y las amenazas. La planeación estratégica pues se fundamenta en la elaboración de un diagnóstico soportado en datos y en evidencias confiables. El modelo diagnóstico para la formulación de estrategias a aplicar se define de acuerdo a las condiciones de la organización y a los propósitos de esta, y la estrategia competitiva se formula a partir de la relación de la empresa con contextos internos y externos. Y antes de avanzar, pues yo les voy a permitir también mencionar otros 3 modelos que ustedes pueden tener en cuenta. Simplemente mencionarlos para no extenderme mucho, pero me voy a permitir para que ustedes lo tengan. Aparte pues de la matriz FODA y de los 5 fuerzas de Porter, ustedes también pueden tener en cuenta otros modelos. Un ejemplo, por ejemplo, es el análisis de brecha, que ustedes lo van a encontrar también como gap análisis, y ese análisis de brechas pues analiza la posición de la empresa dentro del mercado, les va a permitir o ayuda a identificar hacia dónde quiere llegar la empresa. Con esta metodología pues se analiza de manera secuencial el estado actual de la empresa y determina las expectativas a futuro de la organización, enlistando las brechas y obstáculos para alcanzar los objetivos. Además ayuda a observar los aspectos a mejorar para cumplir metas. Este modelo se ha indicado para realizar una planeación estratégica con el enfoque de crecimiento de la organización. Ese análisis de brecha es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar como esas barreras que tiene la organización para cumplir los objetivos, esos obstáculos que debe superar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el análisis de brechas, que es muy importante para tenerlo. Otra estrategia que ustedes pueden mirar es la estrategia del océano azul, que plantea algo importante, y es que plantea el océano rojo, y es que va a plantear un océano rojo. ¿Por qué? Porque digamos que es cuando se compite en los mercados ya existentes, hay demasiados recursos para ganar competencia, entonces explotar la demanda ya existente, escogen entre costo y eficienciación. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando estamos en un océano rojo es porque hay demasiada competencia y nos toca entrar a competir.
o con costo o bajar costos o diferenciación, mientras que en los mercados azules pues es la estrategia de irnos para donde no hay esa competencia, sino irnos hacia nuevos mercados, a desenvolvernos en situaciones menos competitivas, a generar una demanda a través del desarrollo de nuevas propuestas de valor, a perseguir un menor costo operacional, a generar una mayor diferenciación y unos procesos de innovación. Y es por eso es muy interesante este modelo que busca, digamos, la situación que más favorece a la organización, que propone una una organización para desarrollarse dentro de un mercado no disputado, busca evitar los mercados demasiado explorados y por ende más competitivos, y consiste en desarrollar un plan objetivo de posicionar la empresa dentro del panorama no disputado. Esto también, esta estrategia del Océano Azul, es importante identificarla. Hay un libro sobre ella que muestra un ejemplo claro, que es el Circo del Sol, y cómo logró diferenciar, pues, para ser de un circo en un mercado competitivo, para diferenciarse, y sabemos lo que es el Circo del Sol hoy en día. Y pues digamos que el análisis de brechas, la estrategia del Océano Azul, y voy a recomendar una última que es el Balance Scorecard, que este modelo consiste en un cuadro de mando integral que básicamente les va a permitir a ustedes evaluar el funcionamiento de la empresa. Para realizar esta evaluación, pues va a tomar una consideración desde una perspectiva financiera, que básicamente lo que va a hacer es evaluar el rendimiento de las evaluaciones de las inversiones de la organización, y para esto va a proporcionar unos indicadores sobre el retorno de la inversión, además que mide el valor añadido de la organización, la perspectiva de los clientes, que va a analizar, digamos, cómo la empresa está en la satisfacción de clientes, analizar si están contentos con los productos y servicios que ofrece, qué tan fidelizados están nuestros clientes con la marca y la cuota de mercado que absorbe la compañía, o sea, el porcentaje de participación dentro de la industria. La perspectiva de los procesos, que mide la calidad del producto o servicio final, dimensiona el tiempo de respuesta del equipo operacional, es decir, cómo estamos frente a las problemáticas, a los nuevos desafíos impuestos, verifica el costo del proceso de producción y operaciones, y analiza la capacidad de introducir nuevos productos y servicios de mercado. También la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que básicamente lo que va a hacer es ponderar la satisfacción del personal de la empresa, su compromiso con la organización, la gestión efectiva del capital humano y la disponibilidad del sistema de información. Esto, digamos, de manera muy resumida, lo del Balance Scorecard. Importante, pues, como la recomendación, es que ustedes, pues, en estos modelos de diagnóstico, aparte de otra gran gama que hay de modelos, pues ustedes puedan tener, digamos, la posibilidad de escoger. ¿Cuál es la recomendación? Que miremos nuestra organización y de pronto estudiemos los modelos, y cada uno recomiende qué modelo puede ser el que más se ajusta a la realidad de nuestra organización y a las necesidades que tiene. Y como le digo, estos modelos son muy importantes interiorizarlos, no solo para este trabajo académico, sino porque nos sirven para las organizaciones que nosotros hacemos parte, que estamos liderando, y para nuestra vida personal, porque si nosotros de una u otra manera también todas estas estrategias de diagnóstico nos podemos llevarlas a nuestro campo personal como profesionales, a ver cómo podemos mejorar esas deficiencias que tenemos, cómo nos seguimos potencializando y cómo podemos alcanzar para ser mejores profesionales, sin olvidar también que día a día tenemos un reto de ser mejores personas. Dejaría esta parte para que, doctor Jairo, pues miremos ya la parte final y sigamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Germán. Damos unos 3 minuticos para si tienen alguna inquietud, alguna duda, antes de cerrar la actividad, explicándoles algunas ayudas de la bibliografía. ¿Algún estudiante tiene alguna inquietud antes de que demos el término del CIPAS? Doctor Jairo, por aquí en el chat veo Damos lectura. De Amparo Donado, que dice: tengo dudas en el primer punto, es tan amable tutor y me orienta. Nos gustaría de pronto, Amparo, que nos amplíes un poquito sobre si es el primer punto de la guía de actividades. Pensaría que de pronto es por ahí sobre el primer punto de la guía de actividades, para poderlo ampliar.
Amparo se encuentra acá en el chat para que nos amplíe la pregunta. Recordemos que el primer punto, si vemos a la parte independiente, está relacionada con la actividad de trabajo independiente que cada estudiante debe reportar en el foro, y está relacionado con que se haga un resumen ejecutivo de lo que es la importancia de la planeación estratégica. También en el primer punto, que sería la parte independiente, tenemos que construir un mentefacto. Ese mentefacto debe tener como tema central que esté basado en la empresa, en la MIPYME, que nosotros seleccionamos en la etapa 2, en la etapa anterior. Y finalmente, de la parte inicial e individual, es que cada uno proponga un modelo, como lo hemos dicho. Entonces, esa propuesta modelo van al debate, como dijo el profe Germán. El grupo evalúa cuál sería el que más se le aplicaría a la empresa de acuerdo a sus características propias de diagnóstico, y con ese es el que vamos a tomar como final y es el que vamos a profundizar en el grupo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Qué más inquietud tenemos? ¿Tenemos otra inquietud en el chat, profe Germán? No, profe, en el chat no tenemos ninguna otra inquietud. Nos gustaría de pronto, si alguno de los estudiantes que está conectado tiene alguna inquietud, pues que nos la haga saber a través del chat o abriendo su micrófono, con el ánimo de poder aclararla. De igual manera, la grabación pues va a estar disponible, y ante cualquier duda pues estaremos también atentos como tutores para estarlos orientando en el desarrollo de esta actividad. Bueno, y terminando entonces nuestro cierre del círculo de participación del día de hoy, aquí les dejamos una gama de referencias, pero básicamente les hemos seleccionado dos que es importante que la tengan en cuenta. Es la bibliografía de Sánchez Huerta y un video que nos ayuda a construir el mentefacto. Es importante conocer que esa bibliografía pues nos transporte, ese link nos transporte a la información correspondiente. Para poder acceder a ella es importante recordar que debemos tener abierto el acceso institucional, el correo, y tener abierto digamos, el acceso al campus, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, con esta bibliografía que les recomiendo está lo que es el análisis FODA-DAFO, que nuestro profe Germán nos explicó, que es el análisis FODA. Está la matriz, quién se puede utilizar, cuándo se debe utilizar, para qué sirve, cómo se hace el análisis FODA-DAFO. También están cómo se detectan las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la empresa. Lo que el profe Germán nos contó de la parte de oportunidades y amenazas con los cruces. También tenemos un análisis de la matriz Pestel, teniendo en cuenta que la matriz Pestel básicamente está diseñada es para los factores externos de la empresa. Como podemos observar, están las políticas, la política, la economía, la parte social, la tecnología, la ecología y los legales, que nuestro profe Germán también nos los tuvo en cuenta en los 5 fuerzas de poder de Porter. También esta bibliografía nos lleva a hablar también de lo que son la parte de sustituto de los productos, la competencia, los proveedores, la rivalidad de competidores. Esto tiene que ver con las 5 fuerzas de poder de Porter. También esta bibliografía es demasiado importante porque nos habla además de esos dos métodos. También nos habla del análisis CAME, que es otro método. Y otros apoyos, ayudas que están ahí para que ustedes las socialicen, las revisen, las analicen y puedan en grupo decidir cuál sería el modelo que más se acumula, que más es adaptable a las características propias de la empresa. También otra bibliografía que tenemos, como les conté, es el diseño del mentefacto.
podemos ver que el mentefacto, para esa bibliografía también tenemos una ayuda que les contaba y está relacionada con la construcción del mentefacto. Aquí podemos transportarnos a ella. Es un video de YouTube que nos ayuda a construir el mentefacto. Creo que tiene volumen, ¿sí? ¿Lo pueden escuchar? ¿Lo pueden escuchar? No, doctor. En este momento no, doctor. En este momento no. No, no se escucha. Entonces vamos a proyectarlo de una manera diferente. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en ese momento? Profe, no se le escucha Sí. nada, no sé. Sí, lo estamos viendo en la pantalla. Bueno. Ven mi pantalla y vamos a ver si es que el sonido... ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, tutor, vemos la pantalla. Y también se escucha el audio. Pues no tanto el audio, sino que se queda la pantalla. Ok. Bueno, profesor estudiante, hemos llegado a la parte final de este encuentro. Los invitamos entonces a participar en el foro, a proponer cada uno su método, su modelo, y estar al día con las actividades. Como nos decía el profe Germán, no dejar para última semana la participación porque son muchos estudiantes y es bastante dispendioso para los docentes y para los compañeros que participan oportunamente, tener que bloquearse en el avance. Si ustedes participan de manera efectiva y pronta, seguramente vamos a tener un buen producto en esa etapa 2. Recuerden también que la etapa 2, posteriormente la etapa 2 nos sirvió para continuar con la etapa 3, y algunos elementos de la etapa 3 nos van a servir luego en una de las etapas siguientes, una de las etapas o las 4 o las 5, que sería importante entonces hacer un trabajo bastante juicioso, bastante, digamos, de buena calidad, para tener, digamos, un desarrollo más eficiente. Y como nuestro profe Germán nos decía,
que no sirva solamente como por un ejercicio, sino para que nos sirva para nuestra práctica profesional, y ojalá que nosotros en el entorno donde estamos analizando una MIPYME en nuestro entorno, lo podamos aplicar tanto para nuestro crecimiento formativo como para la vida profesional. Profe Germán, ¿tiene algo más que recomendarle a los estudiantes? Doctor Jairo, no, yo creo que agradecerle a todos por la participación e invitarles, como decía ustedes, a trabajar activamente en el desarrollo de la actividad en los tiempos establecidos, y estaremos muy atentos a cualquier inquietud por cualquiera de los canales de comunicación que tenemos activos. Muchas gracias. Les agradecemos también que se hayan registrado en el listado de asistencia. Por favor, si alguno no lo ha hecho, por favor se registra, porque pronto llevamos a finalizado este encuentro de participación. Si alguien tiene algo que decir, aportar o alguna inquietud, de lo contrario, damos por terminado este evento. Nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por su Profe, asistencia. buenos días. Profe, buenos días. Buen día, John Heder. Profe, una pregunta. Te escuchamos. Hay que hacer, viendo que hay que hacer un diagnóstico nuevamente, ¿cierto? Hay que llenar la matriz DOFA y la matriz PESTEL. O sea, ya eso, como lo hicimos en el periodo pasado, en la tarea pasada, el paso 2, o sea, hay que volver a repetir. La idea es que ese es el suministro, ¿cierto?, que tenemos nosotros, es el insumo que tenemos. Lo que nos invita la guía y el profe Germán nos contaba era que hagamos ahora los cursos de estas variables. Si se va a utilizar como un modelo, entonces hagamos un cruce de variables. O sea, hagamos la ampliación, revisémosla, y con la explicación que el profe Germán nos dio de la matriz FODA, de esos cruces de variables, nosotros tranquilamente podemos llegar a mejorarla. Esa es la idea, tanto la matriz FODA como la matriz PESTEL. O sea, como le hicimos de pronto un poco, pudo haber sido rápido, ahora analicémosla y hagamos la profundización con el base a la información que nos dio el profesor Germán. Ok, profe, muchísimas gracias. Claro que sí. Profe, buenos días. ¿Me podría decir, por favor, de cuántas hojas es el resumen? No, mira que ahí no la de hoja de resumen. Los resúmenes deben de ser concretos. Yo pienso que un resumen máximo se hace, como máximo se hacen 3 hojas, ¿no? Debe ser concreto, ¿no? Como máximo. Porque fíjate que en la actividad anterior nos decía que había un resumen que no debía pasar de 8 páginas. Como ese es individual, entonces yo pienso que con 3 páginas podía hacer uno de manera concreta, pues podía uno dar a conocer lo que quiere dar a conocer sobre lo que es la planeación estratégica, ¿no? Pero la guía no habla de hojas. ¿Otra inquietud? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Profe, quería saber si usted puede compartir las referencias bibliográficas que tiene en la presentación. Es que en el entorno de aprendizaje pues no está tan compleja, ¿no? Lo que pasa es que en el entorno de aprendizaje tiene algunos pequeños errores porque hay algunos espacios que cuando tú le vas a dar que te conduzca a esa información te bloquea, es verdad. Entonces yo le voy a dejar en el chat, se lo voy a copiar antes de irnos. Les voy a copiar aquí en el chat para que ustedes lo tengan. Denme un segundito, ya se las copio aquí. Porque yo hice la prueba y como tú dices, es verdad. Lo que sí debes de tener en cuenta es que por favor tenga abierto el correo institucional y su campus, para que porque él muchas veces pide como unas condiciones de acceso. Entonces, mire que a uno lo conduce sin ninguna dificultad. Entonces los voy a pegar aquí en el chat para que les quede ahí guardado. Ahí se la acabo de enviar. Listo. Entonces, creo que ahí no van a tener ninguna dificultad. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, le agradecemos mucho por su participación y estaremos atentos a continuar con ustedes en la otra fase y a estarlos acompañando en los respectivos foros. Buenas tardes. Tutor, qué pena. ¿Cuál es el nombre del CIPAP para el registro? Ah, sí, dijimos que el CIPAS estamos en la etapa 3,
que es selección y aplicación de diagnóstico. Te la voy a volver a colocar otra vez aquí. A los que llegaron tarde, vamos a volverlo a copiar. Pues a los que no han llenado la asistencia, ahí la acabé de copiar. Listo, ahí está. Etapa 3, selección y aplicación del modelo empresarial. Muchas gracias. Con gusto, que estén muy bien. Feliz resto de día, feliz fin de semana. Aprovechemos esta semana para ponernos al día y tener una Semana Santa bastante agradable. Feliz día para todos. Feliz día, profe Germán. Muchas gracias, profe Jairo. Un saludo para todos y un feliz resto de día. Gracias. Buen día para